Carlos Galeano escribe: no es que la escritura tenga errores, el error está en tu interpretación infantil y eso es evidente. Carlos: si fuera evidente la interpretación errónea de la Biblia, no existirían miles de interpretaciones cristianas. Sería evidente que los mormones están equivocados, que los jesuitas están equivocados, que los católicos están equivocados. Pero al contrario, hay miles de interpretaciones y todas afirman ser correctas. Para ayudarte a entender la magnitud de la incoherencia que afirmas, en la descripción dejo enlace a un listado con algunas de las cientos de iglesias cristianas que actualmente afirman ser la única y verdadera. El comentario continúa. Según la hermenéutica y la teología, el camello y la aguja representa a la interpretación de la corrupción del pueblo de Israel. Carlos: hoy en día ya sabemos que lo del camello fue una mala traducción. A lo que se refiere el texto original era una soga significativamente gruesa como para poder pasar por el ojo de una aguja. El término que se usa en griego, idioma que los creyentes afirman que es el original del texto, es este que ves en pantalla. Como podrás notar, no hace referencia ni a corruptos, ni a ladrones, ni a ávaros, solo denota riqueza, que por el contexto del versículo hace referencia a la riqueza material, riqueza como la que supongo tú tienes, ya que tienes acceso a una computadora conectada al sistema eléctrico y a Internet. Aún así, en Mateo capítulo 19, versículo 21, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No conozco tus condiciones, Carlos, pero de seguro hay muchas personas mucho más pobres que tú. Pregunta: ¿ya vendiste y regalaste todas tus posesiones a los pobres como para sentirte digno de seguir a Jesús? ¿O será que, como eso no te conviene, crees que él lo dijo de forma simbólica? El comentario continúa. Jesús juega con la palabra y deja entender que para él un hombre rico representa el vicio que no quiere dejar tal cual un rico mezquino su posesión económica. Jesús es el Mesías, es decir, no vino a hablar de lo que el hombre puede entender y practicar culturalmente, sino que vino a desenmascarar la corrupción de nuestros pueblos y enfrentar a nuestros gobernantes corruptos. Carlos: Mateo 22, versículo 21. Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La corrupción es un mal que solo se presenta en el gobierno, y básicamente son funcionarios del Estado robando riqueza. Pero resulta que el dinero que usas es emitido por el Estado, tal cual como el César emitía sus monedas. Entonces, según las palabras de Jesús, a él no le importaba ese dinero, si el gobernante de turno se lo robaba, o si lo destruía, o si lo perdía. A él le importaban solo las cosas de Dios. Además, cuando Jesús supuestamente habló, el modelo de gobierno era una autocracia. Básicamente, el gobernante era dueño de todo y podía hacer lo que se le diera la gana. Bajo ese modelo, la corrupción es imposible. Ahora, en cambio, tenemos gobiernos democráticos, o algo que intenta hacerlo. En este modelo, los gobernantes sí pueden robar la riqueza de los ciudadanos. Pero ¿de qué manera Jesús hace 2000 años vino para combatir un problema imposible en su época? Con el agravante de que en ningún momento él o alguno de sus súbditos habló de democracia como forma de gobierno. El comentario continúa. Jesús no estaba hablando de un rico literal, sino lo que representa el rico mezquinando su fortuna, tal cual hace un alcohólico por su vicio, o un corrupto por la corrupción, o un envidioso por la envidia. Carlos, el alcoholismo es una enfermedad que habla de lo mal que quedamos diseñados, pero eso es tema para otro video. El alcohólico no es responsable de ser alcohólico,
No me malinterpreten, es responsable de las consecuencias de su alcoholismo, pero no del hecho de ser alcohólico. La envidia viene a ser más de lo mismo, y lo comparas con un delito como es la corrupción, delito que en la época de Jesús era imposible que existiera. Para no alargarme mucho, según los creyentes que no se quieren deshacer de su riqueza, Jesús exhortaba a las personas a ser generosas, desprendidas y solidarias. Tomemos al rico por antonomasia, Bill Gates, quien actualmente cuenta con una fortuna de más de 100.000 millones de dólares, quien en el transcurso de su vida ha donado a fundaciones sin ánimo de lucro más de 50.000 millones de dólares, casi la mitad de su fortuna. Con ese dinero se han beneficiado cientos de miles o pueda que millones de personas. Ahora, por ejemplo, hablemos de cuánto de tu riqueza has donado. ¿Será que sí has donado la mitad de tu fortuna? Y de haberlo hecho, cosa que dudo, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas? ¿Unas cuantas decenas? ¿Si al caso unos pocos cientos? Si era verdad que Jesús amaba a los generosos, desprendidos y solidarios, me parecería obvio que él preferiría a Bill Gates que a ti. Aún a sabiendas que él es agnóstico, pero todos sabemos que Jesús enaltecía la pobreza. No es que ayudara a los pobres a que dejaran de serlo, al contrario, pedía que las personas que no lo fueran sí que se convirtieran. El cuento de que Jesús pedía generosidad, desprendimiento y solidaridad fue un invento de la élite de los cleros de las iglesias cristianas, para que todos los feligreses les fueran a regalar parte de su riqueza. Por ello, no hay pastores importantes, ni obispos, ni cardenales, ni papas pobres. El comentario continúa. Veo que el señor del video no sabe nada de Biblia. Carlos, pueda que tengas razón, pero de lo que no me puedes culpar es de no intentarlo. Actualmente cuento en el canal con una serie de videos donde analizo las mentiras, contradicciones y errores de la Biblia. El próximo video será sobre el libro de los Salmos. También cuento con varios estudios bíblicos, como por ejemplo Satanás, la historicidad de Jesús. He realizado análisis a sucesos de la Biblia, como por ejemplo el diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, entre muchos otros. Pueda que los haga mal, pero por lo menos lo intento, cosa que no podemos decir de los creyentes promedio en Jesús el Cristo. El comentario continúa. Para entender las escrituras sagradas debe estudiar mucho la exégesis, la hermenéutica y la teología. La hermenéutica y la teología van juntas, y la exégesis es para conocer el origen etimológico de los textos. La hermenéutica es el arte de interpretar dichos textos en sus contextos, y la teología es leer los textos sagrados en sus contextos según las ideas de los autores, meditar sobre ella para luego ponerla en práctica en la vida real según la época y lugar. Esta es la definición de teología. Carlos. Los hechos narrados en el Nuevo Testamento se supone ocurrieron hace unos 2000 años, tiempo en el cual los cristianos han tenido la oportunidad de hacer la correspondiente exégesis, hermenéutica y teología para conocer qué fue lo que sucedió y por qué ocurrió, pero a la fecha no han logrado conocer nada. Por ejemplo, Herodes murió 4 años antes de que naciera Cristo, pero se supone que él mandó matar a todos los niños de menos de 2 años para intentar acabar con la vida de Jesús. Según la Biblia, María, estando embarazada, viajó a Belén por motivos de un censo que se realizó en el año 6 después de Cristo. Pregunta Carlos, ¿cómo puede ser posible que luego de 2000 años 3.000 millones de cristianos, de los cuales miles eran exegetas, miles eran hermeneutas, miles eran teólogos y no han podido resolver lo más básico? ¿Cuándo y dónde nació la persona más importante de la humanidad? La respuesta, Carlos, es que la exégesis es especulativa.
La hermenéutica es especulativa y la teología es especulativa. Y especular es una pésima forma de llegar a la verdad. En los videos sobre la historicidad de Jesús abordamos la explicación de cómo toda su historia solo es el resultado de la especulación de muchos autores. Dejamos enlace en la descripción. El comentario continúa. Todas las escrituras sagradas deben encuadrar en la teología, si no, no te sirve. En los evangelios, Jesús habla al pueblo y su enseñanza es universal, y no solo para los judíos como dijo el señor del video. Jesús nació en un hogar judío, fue circuncidado, respetaba la ley mosaica, ley que hoy en día los judíos aún siguen, los cristianos ya no lo hacen, y dijo cosas como, por ejemplo, Mateo 15, versículo 24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 26. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Perro era la forma en que los judíos llamaban a los gentiles que querían involucrarse en el judaísmo. Incluso creo que la palabra perritos originalmente era perros. Pero alguien le quiso lavar la cara a Jesús en alguna transcripción muy posterior. Luego subiremos un video explicando por qué fue Saulo de Tarso quien admitió a los gentiles dentro del cristianismo por cuestiones políticas. Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan cuando subimos nuevo contenido. El comentario continúa. Dejar padre y madre no significa que Jesús está hablando de dejar literalmente a los padres, sino que nuevamente está usando la hipérbole a la comparación de dejar una vida mala, equivalente de dejar el hogar y partir rumbo a una nueva vida lejos de los parientes. O sea, Carlos, que hace 2000 años que entre las tradiciones judías estuviera adquirir una esposa como quien adquiere un mueble para llevársela a la casa del hombre fue solo una coincidencia. Interesante saberlo, en especial porque según tu hipérbole, convivir con los padres es tener una vida mala, y casarte, así el marido te pegue, es una buena vida. Por fortuna, ya casi termina el comentario. Es doloroso escuchar a gente que no sabe un pomo de las escrituras sagradas y decir que tiene errores. Es lo que le pasa al señor del video. Saludos desde Paraguay. Te confundes, Carlos. Es tu Jesús el que pide sufrimiento, yo no. Si no quieres ver mis videos o te sientes agredido con ellos, cambia de canal. Hay millones de ellos. Muchos en donde hablan de lo que tú quieres y cómo te gustaría escucharlo. En ningún momento mi intención es obligarte a que te quedes. Por fin el comentario termina. Decía San Agustín, si cree que la Biblia está equivocada, vuelve a leerla. Es probable que tú seas el equivocado. Carlos, no sé si estás teniendo en cuenta que la Biblia que leía Agustín no es la misma Biblia que tú puedes estar leyendo. Además, San Agustín también afirmó que no creería en toda la verdad de los evangelios si no fuera porque la Iglesia lo obligaba.